Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículos 23 y 24, dice la palabra del Señor, todos juntos, primera a los Tesalonicenses 5, 23 y 24, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. Nuestro amado y soberano Señor, te damos gracias, Padre, por la vida, por la bendición que nos da, Señor, de unirnos para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre, para poder servir, Señor, y gracias por mis hermanos que han dispuesto en su corazón, Señor, el venir a estar en este lugar, Señor, establecido para usted. Bendícelos, Señor, fortalécelos y permite que tu palabra sea de fortaleza, que sea de ayuda, que sea de bendición, que fortalezca su vida espiritual, Señor, y ayúdanos a todos. También te pedimos que nos perdones, que nos limpies de todo pecado, Señor, de todo aquello que no te agrada, y que nos permitas estar limpios delante de ti, Señor. Bendice tu palabra, úsame, Señor, para tu gloria, y que todo lo que se haga, Señor, sea únicamente para exaltarte. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Dice la palabra en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vamos a hablar sobre la santidad. ¿De dónde viene la santidad? ¿Cómo empieza la santidad? ¿Cómo se origina? Y es importante saber de dónde, cómo es que surge la santidad, porque para tener un concepto concreto, en real, ¿quiénes son santos? ¿Por qué somos santos? ¿Cuál es el propósito de ser santos? Y bueno, vamos a analizarlo a la luz de la Escritura, porque, pues bueno, hay denominaciones que tienen la palabra como santos a ciertas figuras de yeso, cerámica. Por otro, creen que hay personas que son completamente santas, que no tienen fallas, que no tienen errores, pero es importante analizar en cuanto a esta doctrina de la santidad, ¿cómo es que empieza? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santidad, pues viene, dice aquí, y el mismo Dios de paz que nos santifique por completo. ¿Habrá santidad en el ser humano sin Cristo? Y es importante identificarnos realmente si somos santos, si hay algo de justicia, si hay algo de rectitud, si hay algo de integridad. ¿Por qué es que la hay? ¿Cómo es que empezó? Y bueno, dice la Escritura que el hombre, dice en Romanos, que no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque al Señor. Bueno, cuando nuestro Señor vino a este mundo, vino a buscar y a salvar gente perdida, mezclada y hundida en los delitos y pecados. Es decir, que cuando Jesús vino no encontró santidad. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice la Biblia que no encontró a ninguno. ¿Por qué? Porque todos estábamos perdidos, practicando el pecado, deleitándonos en el pecado, amando el pecado, aferrándonos al pecado, escondiéndonos en el pecado y defendiendo el pecado. ¿Cómo es que surge entonces? Bueno, dice la Biblia en Primera de Juan 3:4, por favor. Primera de Juan 3:4. Hay quienes creen que las iglesias cristianas son santas por naturaleza, porque alguien les dijo que son cristianas y son completamente cristocéntricas,
y vamos a analizar esto a la luz de la Escritura, cómo es que empieza. Dice la Escritura en 1 de Juan 3:4, hablando del pecado, todo aquel que comete pecado, ¿qué es lo que hace? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción quiere decir ilegalidad, violación a la ley, ir en contra de la ley de Dios. Y según la Biblia, todo ser humano ha cometido infracción a la ley de Dios. Por lo tanto, todos somos pecadores, todos hemos cometido maldad en algún momento, impiedad, iniquidad. Así que, a la luz de la palabra, el ser humano no es santo. No es santo por naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Pecadora. El pecado, dice la palabra, que nos separa de la gloria de Dios, y el pecado es infracción a la ley, esa ilegalidad, violación a la ley del Señor, ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice Romanos 3:12, vamos a buscarlo. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Dios es santo y nosotros somos pecadores, y por nuestro pecado es que tomamos esta actitud. Romanos, por favor, 3:12. ¿Todos qué? Nos desviaron, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. En las iglesias cristianas, y desde que se derramó el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo cayó sobre gente pecadora, gente que había infringido la ley, que había cometido pecado, que iba en contra de la voluntad de Dios. Si la gente hubiera santidad en la gente, Cristo no hubiera venido a este mundo. Así que somos pecadores por naturaleza. ¿Cómo es que empieza la santidad? Todo comenzó cuando Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuándo empieza la santidad? La santidad empieza en Jesús, en el Señor Jesús. Vino a compartir la santidad con el hombre, porque el hombre no es santo. Por eso la gente en el mundo, el incrédulo, aborrece la luz y no viene a la luz, no busca al Señor, porque sabe que sus obras son malas y no quiere que sean reprendidas, porque Dios es santo. Dios es santo, y así que, ¿quién es santo por naturaleza? Nadie. Nadie. Nadie por naturaleza es santo. Cuando escuchas a alguien, oye, y aquí viene uno de los problemas que comúnmente sucede. Es probable, ahorita vamos a ver el proceso de la santificación, es probable que una persona ya tenga menos hábitos pecaminosos, mas sin embargo debemos de tomar en cuenta que la raíz de todos nosotros ha sido el pecado. Que estés un escalón más adelante, o 2 escalones más adelante, o 3 escalones más adelante, no te hace mejor a una persona que apenas acaba de entrar al proceso de la santidad. ¿Por qué? Porque nuestra plataforma, nuestra naturaleza es el pecado. Jesús vino a buscar y a salvar a pecadores. Así que si hay algo santo en ti,
justicia en ti, rectitud en ti, consagración en ti, amor por Dios, pasión por Dios, sirves a Dios, amas a Dios, es porque alguien entró en ti que es santo. Dice la Escritura, santificación es el proceso por el cual Dios nos separa de todo lo que nos contamina para hacernos parecer cada vez más a Jesucristo. ¿Cuándo empieza esa santificación? ¿Cuál es el plan de Dios en la santificación? Hay un plan de parte de Dios. Vamos a Romanos 6:19. Romanos 6:19. Dice, miren qué hace Pablo. Hablo como humano. Ay, qué bonito. Hablo como humano por vuestra humana, ¿qué? Ah, qué bonito. Está reconociendo, hablo como humano. ¿Por qué? Hablo con la misma condición en la cual todos somos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir ¿a qué? A la inmundicia y a la iniquidad. Pablo. Si usted estudia el libro de los Hechos, el 7, va a ver que cómo consentía con la muerte de Esteban, pero va al libro, al capítulo 25, 26, 27, expresa Pablo que él encarcelaba a los que andaban en el camino del Señor, y a muchos murieron. Y entre esos Pablo estaba en esa ola de querer matar a los cristianos, encarcelarlos. Ahí estaba Pablo, y aquí está diciendo Pablo que así como para iniquidad, Pablo sabía que había vivido en iniquidad, presentando sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, entiende él, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuántas cosas hicimos, hermanos, antes de llegar a Cristo? ¿Cuántas cosas hicimos? Es verdad, hermanos, estábamos como como Lázaro en la tumba. Tenía 4 días, ¿y qué dice la Biblia? Así llegamos a la vida cristiana, apestosos del pecado, malolientes del pecado, así llegamos. Pero gracias al que es santo, le dio vida a lo que está muerto. ¿Cuántas cosas hicimos? Hay cosas, yo no sé usted si tenga cosas. Hay cosas que uno hace que nadie las sabe más que Dios. Que uno sabe que uso en el mundo. Y llegar a la vida cristiana, vivir la vida cristiana, convivir con cristianos, queriéndome sentir mejor. Nada más ponte a pensar de dónde te ha llamado el Señor. Cuando entiendes de dónde te llamó el Señor, te das cuenta de que si hay algo bueno en ti, es gracias al Señor. ¿Qué hay de bueno en nosotros? Aún las mejores obras son como trapos de inmundicia. Dice la Escritura primera a los Tesalonicenses, el plan de Dios dentro de la santificación es separarnos de lo que nos contamina. Primera a los Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La palabra voluntad viene de una palabra griega, selema, que quiere decir determinación.
propósito, decreto, querer. Es decir, que la voluntad de Dios o la determinación de Dios es que seas santo. La voluntad de Dios, el propósito de Dios es que seas santo. Él quiere que seas santo y lo ha determinado. Y ¿sabes algo? Lo que Dios empieza, lo termina. Así que dentro del plan de Dios de separarte del mal, Él lo va a hacer. Él lo vas a entrar y entraste en un proceso de Dios. En el momento que recibiste a Cristo, Dios te va a separar del mal. Y más adelante veremos los procesos de santificación. Dios ha determinado esto. Va a lograr que seas santo. Y hay varias formas. Hay unas más bonitas que otras, más suaves que otras. Pero Dios lo ha determinado, y cuando Dios determina algo, así te vayas a donde te vayas. Si Dios ya te determinó que te va a santificar, te va a santificar. Dios quiere que te apartes, ese es el plan. Pues la voluntad de Dios, pues el propósito de Dios, pues la determinación de Dios es que seamos santificados, es que te apartes, es que te alejes del pecado, de todo aquello que te contamina, que te llena de impureza, que te mancha. Y ese es el plan de Dios, que os apartéis, que te restringas de ti mismo. Ahora, no solo el plan de Dios es que te separes. Por favor, Juan 10:36. La santificación, y aquí viene algo interesante. La santificación no solo es separarte de lo que a Dios no le agrada, sino al mismo tiempo que te dediques a Dios. Juan 10:36. Al que el Padre santificó, ¿después qué hizo? Y envió al mundo. El plan de Dios no solo es santificarte, apartarte, limpiarte, purificarte, sino que al mismo tiempo usarte para sus propósitos, para su gloria, para darle alabanza, cumpliendo en esta tierra sus propósitos celestiales. Ese es el plan del Señor, separarte del mundo en cuanto al pecado y al mismo tiempo usarte para su gloria. ¿De qué manera? Bueno, sirviéndole, predicando las buenas nuevas, exaltándolo, honrándolo. Al que el Padre santificó al mundo. De la misma manera es el plan de Dios para con sus hijos. Santificarlos y enviarlos. ¿Qué sucedió con la iglesia? La iglesia primitiva. Jesús le dice allá en Mateo 28, 18 al 19 y también en Hechos 1, 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasó? La iglesia se empezó a concentrar ahí en Jerusalén y a sus alrededores, pero el plan de Dios es que saliera. Y en el año 70, ¿qué sucedió? Sitiaron a Jerusalén, a Israel, y la gente cristiana salió para todos lados del mundo, porque los planes del Señor se cumplen al tiempo del Señor. Si nosotros no obedecemos su palabra, entonces vienen ya otras cosas, otras formas de obrar de Dios. Dios quiere que le obedezcamos. Primera de Pedro 1:2. La santificación es una obra del Señor y espera a Dios que le obedezcamos. Primera de Pedro 1:2 dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué te llamó el Señor? Para obedecer. Ya estamos en las manos del Señor. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra obedecer, escuche bien lo que significa. Escuchar con atención,
La palabra obedecer significa escuchar con atención, acatamiento o sumisión. Es decir, el plan de Dios es que le obedezcas, que seas sumiso, que seas obediente, que te acates a su palabra. Y acatamiento quiere decir sometimiento voluntario. ¿Cómo es eso? Sí, que le obedezcas de forma voluntaria. No como un robot que va, no, que le ofrezca. El plan del Señor es ese, dentro de la santificación. Que le obedezcamos. De forma voluntaria, sumisa, sin andarse quejando, contentos, alegres, sin reserva. Pero ¿quién obedece a Dios por sí solo? Que diga, yo voy a obedecer a Dios. No. Obedecemos al Señor, porque el Señor ya está en nuestros corazones, por eso lo obedecemos. Número 2, dentro de las etapas de santificación, ¿cómo empezamos a ser santos? ¿Cómo empieza a ser una persona a ser santa? Bueno, lo dice Hebreos 10:10. Y aquí viene la primera etapa, una persona incrédula, una persona pecadora, una persona injusta. Puede llegar a ser santa, sí. ¿Cuándo? Cuando recibe a Cristo en su corazón como su Salvador personal. En ese momento es santo. ¿Por quién? Por Jesús. Ahora Dios lo ve santo por medio de su Hijo, dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa voluntad se refiere en la de Cristo, al cumplir Cristo la voluntad de Dios, en lo de llegar a ser sacrificado por el pecado. En esa voluntad eres santificado. Y esa es la santificación inicial. En ese instante Dios te separa. Ya no le perteneces al diablo, ahora le perteneces a Él. Y te ves santo. Santo, apartado significa la palabra santo. Por favor, Efesios 4:12. Efesios 4:12. Denle lectura, mis hermanos. Ahora Dios nos ve como santos. Pero no, Señor, no me veías injusto, no me veías pecador. ¿Cómo nos ve el Señor? Bueno, pecadores, pero ahora por la fe en Cristo nos ve santos. Y esa es la santificación inicial. Y es ahí donde a veces mucha gente se decepciona de algún hermano, de alguna hermana, de algún joven, de alguna iglesia. Oye, si va a la iglesia, ¿por qué actúa como actúa? Bueno, es santificado mediante la fe en Cristo. Esa es la santificación en posición, es decir, ahora delante de Dios es posicionado en santidad. Mas sin embargo, la persona sigue teniendo una naturaleza. Ya dos naturalezas, una espiritual y una carnal. ¿Será posible, hermanos, que en esta vida logremos completamente a ser santos? Así, a ver. ¿O habrá alguien aquí que diga, tiene 2 años que dejé de pecar? A ver. ¿Quién? Dice la palabra que el que dice que no tiene pecado es ¿qué? Mentiroso. Está interesante el tema porque a veces la gente tiene un concepto de la iglesia, de los cristianos. Oye, ¿por qué ahora es así? Oye, va a la iglesia. A ti nunca te juzgaron. Cuando eres nuevo sigues cometiendo varias cosas que a Dios no le agradan. Y ahí empieza un proceso de santificación.
Por eso a veces se observan pecados en el cristiano, porque es santificado, pero apenas empezó. Y Dios va a ir trabajando con él, y ahí viene la segunda parte, la segunda etapa, que es la santificación progresiva. Quiere decir que Dios va a estar tratando con ese cristiano. ¿Cuándo? Todos los días de su vida, mientras esté en la tierra. Dios va a tratar con él. ¿Con qué fin? De santificarlo. Filipenses 1:6, por favor. En ese proceso pasan días, semanas, meses y años. Si tú estás esperando como hermano que una persona no tenga fallas, no estás entendiendo la Escritura. Dice la palabra, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que era haciendo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La va a estar moldeando, Dios va a estar edificando esa vida. Como decía Pablo, uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Así esa persona durante toda su vida, Dios va a estar trabajando en él. ¿Para qué? Para santificarla. No es sencillo. Ahora hay gente que agarra la palabra, abraza la palabra, se aferra al Señor y en un proceso muy corto empieza a ver resultados, frutos. ¡Qué bueno! Y gloria a Dios por ello. Pero eso no significa que sea completamente santo. Quiere decir que va siendo transformado, regenerado y va buscando la madurez espiritual. Pero sigue siendo pecador porque hay una naturaleza en él. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie, es santo por su propia naturaleza. Es por medio de Jesús. Y Jesús tratará con cada uno de nosotros. Jesús es santo, nosotros ¿cómo somos? Pecadores. Él es justo y nosotros injustos. Él es sin mancha, nosotros somos con muchas manchas. Él vino a buscarnos y nosotros ni siquiera. Así que, hermanos, dentro del proceso de la santificación progresiva, debes de entender que lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Por favor, Efesios 4:13. ¿Cuál es nuestra meta, mis hermanos? ¿Cuál es nuestra meta, el fin? Tenemos una meta todo cristiano, y debería de ser un anhelo de todos. Guarda este versículo en tu corazón hasta que todos lleguemos, ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice otra versión, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. ¿Se llevará tiempo? No, pues hasta los mismos árboles. Se tiene que sembrar, se tiene que abonar, lo tienes que cuidar, lo tienes que apoyar, y hasta un cierto tiempo empieza a dar fruto, pero no es de la noche a la mañana, lleva su tiempo. Si por voluntad de Dios quisiera que de volada hubiera fruto, podría ser con el poder de su palabra, así como aquella higuera que dijo que se secara y se secó. Mas sin embargo, en el cristiano Dios es paciente, lo está moldeando, lo está transformando, lo está cambiando, es muy paciente. Y ahí la llevamos, quizá algunos mejores que otros, y qué bueno. Nuestra meta es llegar a tener una madurez como la de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que todavía nos falta mucho, como ven. Así que no te sientas ni mal, ni tampoco te sientas mejor que alguien más. Estamos en el camino del Señor y Dios nos va a ir cambiando, transformando. A veces nos desesperamos. Oye, ¿por qué no cambia mi mamá y va a la iglesia?
¿Por qué no cambia esa forma de hablar, esa forma de pensar? ¿Por qué no cambian mis hijos? Van a todos los campamentos, regresan y siguen igual y quizá te desesperes. Pero entiende, esto es un proceso y aquí implican dos cosas. Dios va a ir trabajando en ese corazón si realmente es del Señor. Si realmente es del Señor, pues Dios irá trabajando en él. Sé paciente, ora al Señor, clama al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame porque ya no lo aguanto. Es bien grosero. Miren qué dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Romanos 7, 18. Debemos de ser pacientes, así como Dios es paciente con nosotros. ¿Saben? Usted sabe que Dios es paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque cometemos actos que a Dios no le agrada y Dios es bien misericordioso, ¿sí o no? Bien misericordioso. Y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque si así fuera, ya hubiéramos sido consumidos todos. Así que Dios es muy paciente. Y lo mismo espera Dios del cristiano, que seas paciente con tu hermano, el de la iglesia, con tu hermana, con los que te rodean, con la familia, que seas paciente. Dice en Romanos 7, 18, el apóstol Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿no mora qué? No mora el bien, Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, todos, que el mal, a ver, versículo 21, ¿sí está? Todos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. El mal está en nosotros, hermano. La bendición que tenemos, que así como hay un mal que está dentro de nosotros, tenemos a un Cristo dentro de nosotros, que mora en nosotros, que está en nosotros, con nosotros y está en nosotros. Y así que con la ayuda del Señor podemos ser más que vencedores al pecado. Y eso es lo que espera Dios de sus hijos. Solamente con su ayuda, con su fortaleza, con su palabra podríamos vencer el pecado. Y eso es una lucha diaria. Dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso está diciendo el Señor Jesús. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que debemos de esforzarnos en el Señor, suplicarle al Señor, pedirle fortaleza al Señor que nos ayude, que nos fortalezca. De lo contrario, pues vamos a caer. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza de pecado. La carnal se alimenta sola, solita, no necesitas alimentar, esa sola se alimenta. Hay que alimentar la espiritual. Así que, mis hermanos, miren, Efesios 2:10, otro pasaje que nos habla del propósito por el cual hemos sido santificados. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. No podríamos hacer esas buenas obras de agrado, de deleite, de que complacen al Señor, si no está Dios en nuestras vidas. Así que, hermano, no te desesperes. Hay un proceso de santificación y tienes que echarle ganas. Tercera etapa. ¿Cuándo llegaremos a ser completamente santos? Cuando estemos con el Señor allá en el cielo, hermanos. Ahí seremos santos. En el cielo no hay pecado.
Así que ahí seremos completamente santos. Pero dice algo la primera carta a los tesalonicenses en cuanto a la santificación. Dios espera, mis hermanos, que crezcamos en la fe, que maduremos, que tengamos frutos, que no nos quedemos conformes con esa madurez espiritual que tenemos, sino al contrario, ser transformados. Primera a los tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere verte con una actitud diferente. Que Dios nos encuentre humildes, sencillos, amorosos, misericordiosos, honestos, íntegros, benignos, pacientes, temerosos del Señor, apartados del mal. Ese es el plan de Dios. Para eso quiere santificarte. Para que seamos realmente, demos fruto dignos de arrepentimiento. Número 3, en cuanto a los medios de santificación, este es el más bonito. ¿Cómo, pastor, puedo llegar a ser santo? Quiero madurar, quiero crecer, quiero ser transformado, quiero tener fruto. No solo eso, quiero ser santificado para ser usado. ¿Habrá alguien aquí que realmente quiera ser usado por Dios? Decir, yo quiero ser usado por Dios. ¿Qué debo de hacer? La Biblia te enseña qué hacer. No solo te aparta, miren, Juan 17:17 nos enseña los medios de santificación. ¿Cómo lograrás o cómo lograremos el ser santos? En que el proceso de santificación progresiva se siga llevando a cabo todos los días. ¿Cómo se logra? Este es el mejor método. Y espero en Dios que lo abraces, que te deleites, que te goces, que lo disfrutes. Este es el mejor método. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia te enseña lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Y cuando tomas lo que le agrada, en ese proceso te vas santificando. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te querías comer la Biblia? Recuerdo hace varios años que empecé a estar en la iglesia, que me pusieron a estar al frente de jóvenes. Estaba bien con unas ganas como nuevo, cosas que no entendía, y en una noche dije, me voy a aprender los 66 libros. Y en esa noche quedaron. Y quería más. Pastor, ¿qué más puedo leer? Aviéntate, Primera de Juan, ¿qué más? Segundo, el Evangelio de Juan, ¿qué más, pastor? Y te empiezas a querer comer la Biblia. Una ocasión perdí mi Biblia y no saben cuánto le lloré. Me la había regalado mi novia. Abby me había regalado la primer Biblia. Esa Biblia estaba bien marcada y la había perdido. Ay, Señor. Y por ahí la tengo ya toda rota. ¿Cómo creces? ¿Cómo es que cambia? Oye, ¿cómo una persona tan joven puede ahora estar quizás sirviendo en un área donde... ¿Cómo es que empiezan las cosas? La palabra te va a ir moldeando, te va a ir cambiando, te va renovando. Y ahorita que están empezando con el círculo de lectura, con el plan de lectura, deleítate en ella, gózate en ella, disfrútala. Y vas poniendo esos cambios en tu vida. El profeta Samuel hizo esto le agradó al Señor, lo guardo y lo practico. Esto hizo Jonatán, lo guardo, lo practico. Esto hizo Saúl, lo evito y no lo hago. Esto hizo David. Esto lo hizo
En esto agradó a Dios, en esto no agradó a Dios, entonces esto no lo practico. Y ahí empiezas queriendo agradar a Dios en las cosas que a Dios le deleitan. Pero ¿cómo sabrás cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo te vas a santificar si no estudias ni te deleitas en la Biblia? Tus temas de conversación en la semana, ¿quiénes son? ¿Es acaso algún tema bíblico? ¿Te estás gozando? ¿Te estás deleitando? Estaba, ahorita que estamos leyendo los pasajes, cómo Saúl hizo un juramento que aquel que comiera algo iba a entrar en maldición y Jonatán no estaba con su padre y comió miel. Y dice la palabra que cuando comió miel, Jonatán se le abrieron los ojos y le dice, mi padre ha turbado a Israel, porque si no hubiera hecho este juramento, cuán gloriosa hubiese sido la batalla para Israel. Y cosas que hace, y estudiando ahí lo vemos que lo mismo sucedió con Pablo. Hubo unos 40 judíos que no querían comer porque querían matar a Pablo, hicieron juramento de maldición que el que comiera, y ahí vemos los pasajes paralelos, cosas que pasan en el Antiguo y en el Nuevo y que finalmente son para mal. Santifícate en la palabra, gózate en la palabra. Mientras más conoces al Señor, más te vas a ir santificando. Estudia, guarda, aplica, estudia, guarda, aplica, estudia, guarda, aplica. Y sí te vas a equivocar, vas a fallar. Y Dios te va a levantar. Así que el medio principal que Dios quiere que usemos voluntariamente para nuestra santificación, ¿cuál es? La palabra del Señor, esta preciosa Biblia. La palabra, la palabra. Otro proceso, otro medio para que tu fe o para que seas santificado es tu fe en la ayuda de Dios. La fe en la ayuda del Señor. Así que dice la palabra, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Confía en el Señor, créele al Señor y ahí vas a ser santificado. Créele. Hay cosas que te van a venir a la vida, tentaciones o propuestas quizá de trabajo, pero hay algo ilícito. Tú tienes que creerle a Dios, vivir por fe. Si hay algo que contradice la palabra, yo no lo voy a aceptar. Yo prefiero vivir por fe, confiando en Dios, y ahí Dios te va a santificar. Porque nunca jamás Dios te va a traer una prueba más allá o una tentación que no puedas resistir. Y hay otra, tienes que empezar a vivir por fe. Eso te santifica. Señor, ayúdame. Purifícame, eso lo hizo el salmista. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque mi pecado está siempre delante de mí. Hay otro proceso, mis hermanos, pero este duele, no sé si quieran que se los diga. Pues vamos a verlo, Hebreos 12:6. Este lastima. Y no me gustaría que fuera santificado por este medio. Hebreos 12:6. Ya lo tenemos. A ver. Ahí está. Porque el Señor, al que ama, ¿qué hace? ¿Qué hace un papá cuando quiere enderezar a su niño? Que no quiere que sea berrinchudo, no quiere que sea altivo, no quiere que sea peleonero. ¿Qué es lo que hace? Pues le da una buena disciplina, unos cuantos besitos. Dios también. Y ¿saben? Este está como un segundo plan. Dios no quiere usar este plan. Pero, ¿qué creen?
Es necesario. Porque a veces no entendemos al llamado del Señor, a la palabra del Señor, a la corrección del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y qué más hace el Señor? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Te ha disciplinado Dios? Yo no sé tú, pero a mí muchas veces. Y aún así es bien Dios amoroso. Y te va a tocar por donde más te duele. Por donde más te duele. A muchos amamos siempre algo. Posiblemente tus nietos, posiblemente tus padres, tu mamá, tu papá, el novio, los amigos, el trabajo. No sé qué es lo que más ames. Pero Dios cuando te disciplina es por donde más nos duele. Hay quienes a veces es en la familia. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, ¿qué dice? Todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando ves que una persona anda en pecado y ves que no le pasa nada, y se va y pasan los años, lo más probable es que no sea ahí. Porque Dios a sus hijos, ¿qué hace? Los disciplina. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El 10, todos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ah, ¿no te quieres apartar de esa? Ok, ahí te va algo. Oye, ya está embarazada. Imagina. Oye, ya tienes una enfermedad de transmisión sexual. Oye, ya te metiste en un problema legal. Oye, ya se enfermó tus hijos y ya empieza a haber problemas y problemas y problemas. Dios al que ama disciplina. Dios tiene un solo propósito. ¿Cuál es el propósito final de la disciplina? La santidad. La santidad. De la cual todos, dice la Escritura, hemos sido partícipes de la santidad. ¿Qué proceso te gusta más? La palabra es la más bonita, la más hermosa. Así que, hermanos, dice Tesalonicenses, le está hablando Pablo a una iglesia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, hermanos cristianos, Dios mismo los irá santificando, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses 5, 23 y 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Seremos completamente santos. ¿Cuándo? Cuando estemos allá con el Señor. Mientras tanto, hermana y hermano, sé paciente. Sé paciente, sé tolerante. A veces ya no aguantas a la hermana. Déjala, si ves que está de grosera y realmente es cristiana, ahora Dios, déjala. Que Dios se encargue de ella. Si no se corrige con la enseñanza de la palabra, a su tiempo Dios va a hacer algo. Pero no tienes que entrar en un mundo de juzgar, de estar criticando, señalando a los demás. No. Deja que Dios se encargue. Nadie te ha puesto a ti como Dios para juzgar a los demás. Y si alguien tendría que hacerlo, bueno, siempre hay líderes espirituales para exhortar, para amonestar, para reconciliar, con el cuyo propósito de que se vuelvan a Dios, no de hacer más grande un problema. Así que, hermanos y hermanas, seamos pacientes, así como Dios es paciente con nosotros. Amén. Seamos pacientes.
y oremos al Señor y que Dios se encargue. De verdad que en estos últimos meses, si no fuera por la paciencia, no sé, yo creo que ya no estuviera nadie en el templo. Pero Dios ayúdalos a todos. Más de algunos, miren, a más de algunos hemos ofendido. Pero también más de algunos nos ha ofendido. Así que sé paciente, deja que Dios nos transforme, que Dios nos cambie y pide perdón cuando ofendas a alguien. Y cuando te pidan perdón, también perdona. Estamos en un proceso. Esperamos en Dios que seamos transformados completamente. Que cuando Cristo venga seamos irreprensibles. Una iglesia amorosa, una iglesia unida, que se ama, que se respeta. Que donde quiera que va es reconocida como una iglesia que vive en santidad, en pureza. Mientras tanto estamos en el camino, que Dios nos ayude. Amén. Así que espero en Dios que entiendas, y si hay un hermano o hermana familiar que está regresando al mundo, ora por él, ora, ayúdalo, visítalo, aconséjale, tráelo, vuélvelo al Señor. ¿Por qué? Dile, hermano, vuélvete a Dios. No está bien lo que estás haciendo. Mira, si no te vuelves a Dios, el otro proceso de Dios es la disciplina. Dios te va a azotar y te va a doler. Vuélvete a Dios. Pero entre todos. No esperemos al rato que ya pasen tragedias. Vaya. Si usted cree que lo puede ayudar, vaya. Espero en Dios que Dios nos siga santificando. Amén. Es muy paciente Dios. Yo siento, conmigo ha sido muy paciente. No me ha dado el pago conforme a mis pecados. Y creo que así es con todos sus hijos. Amén. Vamos a orar. Amado y soberano Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque eres bueno. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, en pureza, Señor. Reconocemos delante de ti, Señor, que te fallamos, que te ofendemos, que te lastimamos, Señor, de muchas formas. Y te damos también gracias porque has sido muy paciente, muy misericordioso con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esta doctrina de la santificación, la inicial, la progresiva y la final, Señor. Mientras estemos en esta vida, Señor, seguiremos siendo transformados, porque hay muchas imperfecciones en cada uno de nosotros, Señor, el cual eres el único que puede cambiar, Señor, nuestras vidas. Bendice, Padre, cada hermano, cada hermana, fortalece su vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre, a vencer el pecado, a ser vencedores en ti, y que en todo, Señor, pues siempre te demos la gloria. Reconozcamos siempre que si hay algo bueno, si hay algo de santidad, de pureza y de rectitud de nosotros, Señor, es porque eres tú quien nos ayuda todos los días a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Padre, a los que de alguna u otra forma hemos ido madurando en la fe, también ayudar a nuestros hermanos a ser pacientes con ellos y, Padre, exhortarles con tu palabra, la cual, Señor, pues es viva y eficaz y es la que puede, Padre, producir en sus corazones el querer como el hacer. Bendice a tu iglesia y gracias, Dios mío, por la bendición de este servicio. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén.